días, buenas tardes, buenas noches, en dependencia del lugar del mundo de donde nos estén viendo. Este es el programa Entre Líneas, una colaboración entre la redacción digital y la redacción internacional de Granma. Hoy traemos un tema que seguro va a ser de mucho interés de ustedes. El título, Locos por la Guerra. Bueno, parece un título de película hollywoodense, pero describe en buena medida lo que está aconteciendo en este mundo de hoy. Basta una simple mirada. Recientemente, los pronunciamientos de Macron, el presidente francés, referidos a la idea de la participación de tropas de la OTAN directamente en el conflicto entre Ucrania y Rusia. Sabemos perfectamente lo que eso significaría. El presidente francés no tiene claro lo que podría suceder en el caso de una intervención directa de la OTAN en esta guerra. Todos sabemos que están participando, todos tenemos claro que hay tropas de la OTAN, que existen asesores de la OTAN en el terreno en Ucrania. Pero hay una declaración de este tipo sobre una intervención directa, ya son otras cosas. Está lo filtrado a través de los videos que se han dado a conocer en los últimos días, sobre todo en los medios digitales, videos, audios, disculpen, de un grupo de altos oficiales del ejército alemán, donde hablan de la necesidad de utilizar misiles de largo alcance, Taurus, donde describen un ataque a la península de Crimea, al puente de Kerch. Una verdadera locura. Y si seguimos todo lo demás, vamos a ver que todo se mueve en esa misma dirección. Los sucesos en Palestina, que va a ser el tema principal que vamos a tratar hoy. Vamos a movernos alrededor del sionismo, alrededor de lo que pasa lo que está pasando en Palestina, y vamos a hablar de estos locos de la guerra que nos pueden poner en cualquier momento en medio de un conflicto de incalculables consecuencias. Una mirada a los conflictos del mundo contemporáneo. Granma. Durante la época de la globalización neoliberal, los medios de comunicación e Internet se convirtieron en eficaces herramientas de dominación. Por eso no excluyó el uso de la guerra convencional para la aniquilación de los adversarios del imperio. Todo lo contrario, la OTAN se convirtió en una máquina de guerra andante que ha provocado el caos donde quiera que vaya, como recién afirmó el vocero del ministro de Defensa chino, Wu Qian. La Casa Blanca es el principal agente desestabilizador en el mundo. Está involucrada directa o indirectamente en más de una docena de conflictos. Tiene más de 800 bases militares e instalaciones de ese tipo, de la Organización del Atlántico Norte por todo el mundo. 70 de esos enclaves están ubicados en la región de América Latina y el Caribe. Debemos tener en cuenta además los aires de guerra que soplan desde las filas del Partido Demócrata, que no excluye también al Partido Republicano. Recuérdense que esto es un solo partido, cada uno con sus intereses, porque les decía que soplan de las dos partes, porque por un lado, de seguir el Partido Demócrata en el poder y el apoyo que Biden le ha dado a Ucrania, si sigue Biden en el poder, su involucramiento y apoyo a la agresión israelí, al genocidio israelí en Gaza, va a ser seguro una nota que va a seguir marcando su gobierno. Pero el Partido Republicano, de ganar las elecciones, está hablando, amenazando incluso a México con violar su frontera norte, con el pretexto de la inmigración ilegal y el combate a los carteles de la droga. Por otro lado, la presencia de la jefa del Comando Sur, la general Laura Richardson, en Ecuador constituye motivo de aprehensión para muchas personas y para muchos gobiernos de la región latinoamericana. Guerra en Ucrania, el escándalo de los altos funcionarios de alemán, las declaraciones de Macron y recientemente los sucesos, seguro que ustedes tuvieron la oportunidad de ver en las redes sociales, sobre todo ha salido mucha información sobre este tema. O sea, los 3 aviones de la OTAN que entraron en territorio ucraniano, 2 F-16, un F-35, el F-35 un avión invisible de última generación, que simularon un ataque contra Crimea, contra el puente de Kerch. Algo realmente inaudito y tremendamente peligroso. Hicieron una especie de prueba de ataque a esa región. Lo detectaron los radares rusos en Kaliningrado y los radares y los S-400 y S-300 que protegen
la península de Crimea. Por lo tanto, parece que de invisible no debe quedar mucho al F-35, que ha sido detectado varias veces. Yo les recomendaría que usaran un poco la fórmula aquella famosa película del hombre invisible, a ver si logran que el F-35 no se deje ver, porque después de lo que ha sucedido, hay una cosa que se llama la huella de radar, y a los rusos saben perfectamente qué es lo que tienen que hacer y cómo deben hacer en caso de que se utilicen. En este caso creo que serían los F-16, que es lo que está esperando con tantas ansias el gobierno de Zelensky. Si utilizan los F-16 ya estarían los rusos más que prevenidos y preparados para derribarlo. Pero bueno, volviendo al tema central que nos lleva hoy a este análisis. En estos días la humanidad contempla con horror la masacre israelí en Gaza, que ha cruzado todos los límites. El ejército sionista no respeta hospitales, no respeta ambulancias, no respeta las escuelas, no distingue entre mujeres, niños y ancianos. En la medida en que la resistencia a los agresores aumenta, la rabia homicida se desata con más furia sobre la población indefensa. Recientemente, no hace mucho, más de 100 miembros de una familia palestina fueron sepultados a los escombros de un edificio en un ataque sin sentido, realizado como todo para demoler las viviendas, matar civiles y borrar a un pueblo de la faz de la tierra. Las atrocidades cometidas por el ejército israelí resultan inauditas. El asedio y el bloqueo provocan una grave escasez de alimentos. Hemos visto en estos días todos los datos que han salido sobre la muerte de niños de hambre. Se están utilizando el hambre como arma de guerra. Están utilizando el hambre para llevar a las personas a la desesperación. Están usando el hambre como elemento de aniquilación. Y han muerto niños. Unas cuantas docenas de niños han fallecido producto del hambre. Los recortes de suministros médicos y la electricidad. La falta de agua potable. La enfermedad y la muerte se ciernen sobre una pequeña franja de tierra que, a pesar de la atrocidad, no alza bandera blanca. La dignidad de las víctimas asombra al mundo. Un pueblo entero mira de frente a la muerte, convencido de que vencerá. Pero ¿quién arma a los asesinos? ¿Quiénes fabrican las bombas, los aviones, los proyectiles de artillería que incineran a hombres, mujeres y niños palestinos? Los aviones militares de carga S-17 estadounidenses han estado trasladando toneladas de armamento a Israel, bombas no guiadas, armas inteligentes, municiones con fósforo blanco, proyectiles de artillería, etc. Si buscamos en la historia veremos que, a pesar de lo escalofriante de la masacre, los alumnos apenas han superado a sus maestros. El uso de violencia indiscriminada contra civiles y niños por las fuerzas militares de Estados Unidos y sus aliados no es una práctica novedosa. Por desgracia, abundan los ejemplos. A las 21:51 horas del 13 de febrero del 45 sonó la alarma antiaérea en Dresde, Alemania. Sobre la primera oleada se lanzaron 525 toneladas de explosivos y 350 de bombas incendiarias. Poco después, a las 1:05 de la mañana, 529 Lancaster británicos lanzaron 650.000 bombas incendiarias sobre la ciudad. Se sabe que la gran cantidad de incendios provocó una terrible tormenta de fuego. Hiroshima y Nagasaki, ciudades japonesas sin valor militar alguno, fueron quemadas literalmente por armas nucleares en un acto criminal innecesario que nada puede justificar. Pero es casi desconocido que en las noches del 9 y 10 de abril del 45 se llevó a cabo la denominada Operación Westinghouse, según la cual 334 B-29 sobrevolaron Tokio y dejaron caer 1.665 toneladas de bombas, el más letal bombardeo de la historia. En algunos puntos de la ciudad la temperatura alcanzó los 1.800 grados centígrados. El 24 de marzo de 1965, aviones Skyrider, protegidos por cazabombarderos de reacción de la Fuerza Aérea Estadounidense, lanzaron un ataque con bombas de fósforo blanco sobre poblaciones indefensas de Vietnam del Norte, fueron convertidas en un verdadero infierno. En la jerga militar, el fósforo blanco se le nombra como WP, acrónimo en inglés de White Phosphorus. Durante la guerra de Vietnam, el fósforo blanco fue bautizado por los militares estadounidenses con los alias de Willie Pete o Willie Peter. Las municiones que contienen fósforo blanco arden en contacto con el oxígeno, agua y material orgánico, e incineran el tejido humano hasta dejar el hueso limpio sin destruir la ropa. Willie Pete fue utilizado indiscriminadamente contra la ciudad iraquí de Fallujah, una urbe de 350.000 habitantes en el centro de Irak, que sufrió 2 meses de bombardeos indiscriminados. Las fuerzas estadounidenses usaron un arma conocida como Mark 77,
Los Mar 77 evolucionaron a partir de las bombas de napalm usadas en Vietnam y Corea. Contienen combustible jet para avión, queroseno y poliestireno. Al igual que el napalm, esta gente forma una gelatina que se pega a las estructuras y a los cuerpos de las víctimas. Los acontecimientos recientes en la Franja de Gaza han puesto al desnudo como nunca antes las esencias del sionismo y la complicidad de Occidente y Estados Unidos con el régimen de Israel. Mujeres, ancianos y niños son sepultados bajo los escombros de sus viviendas, escuelas y hospitales gracias a las armas entregadas por Washington. Cualquiera que alce su voz para denunciar los crímenes es tachado de inmediato como antisemita o de pretender reeditar el holocausto judío. Acontecimiento trágico llevado adelante por un régimen que reclama el espacio vital necesario para que una raza que se considera superior y elegida ocupe el lugar que cree merecer. Tildar de antisemitismo a los gobiernos, las instituciones o las personalidades en el mundo que condenan la masacre israelí en Gaza es un despropósito carente de cualquier viso científico y ético. Con toda razón podría acusarse al régimen de Israel de antisemita a raíz del asesinato, la persecución y del desalojo de los árabes y demás pueblos que habitan la región multiétnica donde coexiste la gran familia de los descendientes de Sem. El sionismo moderno, recordemos que surgió a finales del siglo XIX en Europa. Su principal creador fue el periodista austrohúngaro Theodor Herzl, quien convocó el primer congreso sionista en la ciudad de Basilea, Suiza, en el año 1897. Se trata de una ideología fruto de las contradicciones y tensiones nacionalistas internas en la Europa oriental y central del siglo XIX. No nació en el Medio Oriente, entre las comunidades que ahí habitaban y coexistían sin problema. O bueno, más o menos sin problema. Es hija putativa de las doctrinas colonialistas occidentales. Las causas de su surgimiento son sumamente complejas. La influencia de prejuicios religiosos, de elementos propios de la herencia cultural europea, incluso las complejas motivaciones míticas y racistas que llevaron a la persecución de los judíos, tuvieron un peso muy importante. Es necesario destacar que esta ideología no es defendida por todos los judíos, ni todos los sionistas practican el judaísmo. Tampoco todos los judíos son israelíes. Viven en muchas regiones del mundo. Son estadounidenses, polacos, rusos, españoles, etc. Una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Así rezaba el eslogan del movimiento sionista. Una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, algo que era absolutamente falso. Las primeras colonias sionistas se establecieron en la llanura costera del norte de Jaffa, Palestina, en la década de 1880. Las tierras habían sido adquiridas por el barón de Edmund Rothschild, financista y promotor del proyecto colonialista. La declaración de Balfour del 2 de noviembre de 1917 comprometió a Gran Bretaña con el proyecto sionista al anunciar su apoyo al establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en la región de Palestina. Nunca tuvieron en cuenta la opinión de los habitantes de la región. Ni siquiera, como rezaba el texto, les pasó por la cabeza la idea de consultarlos. Después de la caída del Imperio Otomano, finalizada la Primera Guerra Mundial, el ejército británico entró en Jerusalén y Palestina quedó bajo control militar. Un censo realizado en 1921 dio como resultado la existencia de una población de 762.000 habitantes en Palestina. 76,9% de ellos eran musulmanes, 11,6% cristianos, 10,6% de religión judía y un 0,9% más o menos de otras confesiones. Es importante señalar que solo el 2,4% de la superficie total del país estaba en manos judías. En mayo de 1936 tuvo lugar una gran insurrección palestina que se extendió por 3 años hasta mayo del 39, en que el gobierno británico publicó la aceptación de parte de las reclamaciones árabes en el llamado Libro Blanco, en el cual proponían la celebración en el plazo máximo de 10 años de un referendo sobre la autodeterminación de Palestina. Los sionistas reaccionaron con violencia. El director del Fondo Nacional Judío, Joseph Weiss, expresó: quizás con la sola excepción de Belén y Nazaret, la ciudad vieja de Jerusalén, no debemos dejar ni un solo poblado, ni una sola tribu. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución de crear una Palestina con 2 estados, uno árabe y uno judío. El documento otorgaba el 57% del territorio del futuro Estado judío al futuro Estado judío y un 43% al Estado árabe. Como era de esperar, los países árabes rechazaron la disparidad del proyecto. Así las cosas, en diciembre del 47, vamos a ver la historia que es tan importante, comenzó el desahucio en masa planificado y sistemático de la población autóctona de sus casas y tierras.
Para marzo del 48, la cúpula israelí puso en marcha el Plan Dalet, que establecía la destrucción de aldeas y la realización de operaciones de exterminio de cualquier resistencia. Cuando el padre fundador de Israel, David Ben-Gurión, en mayo del 48, proclamó el Estado de Israel, ya más de 300.000 palestinos habían sido desalojados de sus casas. En el mismo día de la declaración de la independencia comenzó la primera guerra árabe-israelí, que se prolongó desde el 15 de mayo del 48 hasta el 6 de enero del 49, cuando las Naciones Unidas impusieron una tregua. De esta manera llegaba a su fin la llamada Guerra de la Independencia de Israel. Durante el conflicto del 48, Israel no solo logró mantener los territorios que le habían otorgado las Naciones Unidas, sino los aumentó. Las fuerzas sionistas expulsaron a más de 800.000 palestinos y expropiaron sus hogares y tierras. Fue el Nakba palestino, el desastre, el desmembramiento de la comunidad, el éxodo masivo de sus miembros. El Estado israelí perdió a algunos de sus aliados después del conflicto del 67, cuando invadió y ocupó Jerusalén Este, la Franja de Gaza, Cisjordania y los Altos del Golán, pero mantuvo el apoyo incondicional financiero, político y militar de Estados Unidos y Europa. No existen razones religiosas, étnicas, históricas ni geográficas que justifiquen lo ocurrido durante todos estos años. La ocupación sionista de Palestina es una acción tan bárbara como el nazismo, que exterminó a millones de judíos, gitanos, polacos, magiares, rusos y otros pueblos del viejo continente. La masacre de Gaza cumple ya más de 100 días y el número de muertos alcanza ya los 30.000. Mientras Benjamín Netanyahu celebra las acciones israelíes con un discurso soberbio y desafiante en el que habla de realizar combates hasta la victoria final, nada nos detendrá, bueno, a no ser la resistencia palestina, de eso estamos más que seguros. La similitud de su profecía, esta profecía de que nadie lo va a tener, esta profecía de la victoria final, nos lleva en el tiempo hasta los finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando el líder de una ideología y un sistema racista y genocida, culpable del asesinato de millones de personas, muchas de ellas judías, prometía luchar hasta el triunfo final. Los sionistas y sus cómplices deben recordar bien en qué terminó esta historia. Para finalizar, queridos amigos y amigas, quiero dejarlo con un resumen del genocidio en Gaza. Hasta este momento, ¿qué ha acontecido en la Franja de Gaza? 150 días de genocidio, un poquito más, cuando estamos grabando el programa antes de la salida. 2.675 masacres cometidas por el ejército de ocupación. 37.534 entre asesinatos y desaparecidos. 30.534 asesinados que llegaron a los hospitales. 13.430 niños asesinados. 15 niños muertos de hambre. 8.900 mujeres asesinadas. 364 asesinatos del personal médico. 48 asesinados de la defensa civil. 132 periodistas asesinados. 7.000 desaparecidos, el 70% de los cuales son niños y mujeres. Muchos deben estar sepultados bajo las piedras y los escombros de la ciudad bombardeada. 71.920 heridos. 11.000 heridos necesitan ser trasladados a otros países para recibir tratamiento. 17.000 niños viven sin sus padres o uno de ellos. 11.000 heridos tienen necesidad, de recibir tratamiento en otro lugar. 10.000 pacientes con cáncer enfrentan el riesgo de muerte. 700.000 pacientes con enfermedades infecciosas. 8.000 casos de infección por hepatitis viral. 60.000 mujeres embarazadas en riesgo. 350.000 pacientes con enfermedades crónicas sin control y tratamiento adecuado. 269 secuestrados del personal de salud. 10 periodistas secuestrados. 2 millones de desplazados. 100 escuelas y universidades que quedaron completamente destruidas. 305 escuelas y universidades parcialmente destruidas. 217 mezquitas completamente destruidas. 284 mezquitas parcialmente destruidas. 3 iglesias atacadas y destruidas. 70.000 viviendas que han quedado completamente destruidas. 290.000 viviendas parcialmente destruidas. 70.000 toneladas de explosivos arrojados por Israel. 32 hospitales fuera de servicio. 53 centros de salud fuera de servicio. 155 instituciones de salud fueron parcialmente atacadas. 126 ambulancias destruidas. 200 sitios arqueológicos y patrimoniales destruidos. Las cifras hablan por sí solas. Recordemos en estos días lo que aconteció
en medio de la desesperación por el hambre y demás, con el ametrallamiento por parte del ejército israelí y un grupo de personas que estaban tratando de llegar a los alimentos en esta ciudad, en este lugar, sitiado, bombardeado y sometido a un hambre atroz. Esto no es guerra, esto es genocidio. El presidente Assad, en una entrevista con el periodista ruso Vladimir Zeloriev, dijo: los palestinos no son jurídicamente un estado que agrede a otro estado, ni es otro estado que viene a ocupar el territorio de otro estado. Es un estado vecino. Los palestinos son los legítimos propietarios de esta tierra, y es su tierra la que ha sido ocupada. Han sido asesinadas durante casi 80 años. No podemos hablar de la situación actual sin abordar el problema en su conjunto. No podemos hablar solo de Gaza, es parte de la causa palestina. La causa palestina es una causa. Israel es un país agresor. Es un país que asesina a palestinos. Esa es la verdad. Bueno, queridos amigos, esto ha sido Entre Líneas. Espero que este programa les sea de utilidad. Agradezco profundamente el apoyo que recibió nuestro segundo programa dedicado a la guerra en Ucrania. Les agradezco todas las frases de aliento, todos los mensajes de aliento. Vamos a salir siempre los viernes, toda la semana, con un análisis entre líneas de los acontecimientos mundiales. Ha estado con ustedes Raúl Antonio Capote, periodista de la Redacción Internacional de Granma, desde La Habana, Cuba, territorio libre en América.